infecciones que involucran al sistema nervioso central, mas sin embargo hemos tratado de recopilar los datos más importantes de cada una de estas infecciones. Ahora sí, hablemos de generalidades. La primera diapositiva la puse aquí con esas letras rojas porque me gustaría que ustedes se queden con este concepto, que las neuroinfecciones son una urgencia neurológica. Es decir, una vez que nosotros hemos establecido este diagnóstico, merece un manejo inmediato. Dentro de los conceptos, para que nosotros nos estemos relacionando con esas infecciones, podemos definir a la encefalitis como una inflamación del parénquima cerebral, a la meningitis como una inflamación de las meninges y a la meningoencefalitis como una inflamación tanto de parénquima cerebral como de meninges. La meningoencefalomielitis corresponde a la inflamación que abarca hasta la médula espinal, y la meningomieloradiculitis ya está implicando hasta las raíces nerviosas. Dentro de los agentes etiológicos causantes de estas neuroinfecciones son tanto bacterias como hongos, virus y parásitos. Les hemos remarcado en color cuáles son los agentes más comunes. Por ejemplo, dentro de bacterias se han documentado mayormente Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. También se observan ahí otra lista de bacterias. Dentro de hongos, los más documentados, Cryptococcus neoformans y otra serie de hongos enlistados. Dentro de los virus, virus herpes simple tipo 1 y otra serie de virus documentados. Y dentro de los parásitos, pues los más comunes, Toxoplasma gondii, incluso Taenia solium, y bueno, se añaden algunos otros microorganismos. Dentro de los factores de riesgo, por lo general, las neuroinfecciones se van a presentar en aquellos pacientes que se encuentran en extremos de la vida, es decir, muy pequeñitos en la infancia, o se pueden presentar en personas de edad mayor o edad adulta. También se va a presentar en pacientes inmunodeprimidos, es decir, en aquellos pacientes que tienen leucemias, que tienen cáncer, que están sometidos a tratamiento quimioterápico o que incluso son trasplantados. También documentan mucho en pacientes que tienen VIH-Sida. También se pueden presentar en pacientes diabéticos, en pacientes alcohólicos, en aquellos pacientes que hayan sufrido un traumatismo craneoencefálico, específicamente si este fue abierto, y en caso de que haya resistencia por parte del microorganismo. El artículo menciona que esta resistencia se debe principalmente a la automedicación de antimicrobianos. Ahora, las neuroinfecciones se van a clasificar en meningitis y encefalitis. Meningitis que afectan meninges, encefalitis afectan parénquima cerebral. Las meningitis se van a dividir a su vez en sépticas, que son ocasionadas exclusivamente por bacterias, y asépticas, que son ocasionadas por otros microorganismos ajenos a las bacterias. Por ahí menciona el artículo, bacteriana modificada. También hace referencia a virus, hongos, parásitos, algunos químicos, hace referencia a meningitis de origen de algunas enfermedades de metabolismo, a medicamentos, y si ustedes recuerdan, por ahí se llevó a cabo el reporte de una doctora que recibió la vacuna de Pfizer en Coahuila, me parece, y ella desarrolló una meningitis como reacción adversa de esta vacuna. Y también se ha documentado meningitis por tumores, ya sea un tumor primario o una metástasis. Y dentro de las encefalitis, pues de igual manera, causada por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos. Yo les voy a dar un panorama general sobre el líquido cefalorraquídeo. Normal, obviamente. Este es incoloro, inodoro, transparente, es similar al agua destilada. Muchos de los constituyentes de este son similares a los de la sangre. El volumen total del líquido cefalorraquídeo es de 150 mililitros y el pH normal va de 7.31 a 7.43. Otros valores, la presión va a rondar entre 70 y 180, los linfos van a ser de 0 a 5, las proteínas van a ir de 15 a 45 miligramos sobre decilitro, el lactato de 1.5 a 1.9 y la glucosa va a rondar por valores de 45 a 80 miligramos sobre decilitro. La que sigue, por favor.
Ahora empezaremos a hablar acerca de las meningitis. Las meningitis, como ya les habíamos comentado, se dividen en sépticas y asépticas. Nos vamos a enfocar en las sépticas. Exclusivamente vamos a hacer hincapié en las que son causadas por Neisseria meningitidis o Streptococcus pneumoniae y en las que son causadas por Mycobacterium tuberculosis. A continuación nos vamos a enfocar en estas dos entidades, ya que son los agentes causales de la meningitis bacteriana aguda y estas se presentan en más del 80% de los casos. Entonces, la meningitis bacteriana aguda se define como una inflamación de las leptomeninges, de pía madre y de aracnoides. Esta se va a originar por una respuesta inmunológica por parte del huésped debido a que se encuentra un agente etiológico o un agente patógeno tanto en líquido cefalorraquídeo como en los ventrículos. Se va a presentar en 5 de cada 100,000 pacientes y afecta mayormente a hombres. Dentro de la fisiopatología nosotros podemos identificar que sea Neisseria meningitidis o sea Streptococcus pneumoniae o alguna otra bacteria, estas pueden ingresar hacia las vías respiratorias a través del sistema respiratorio superior. Después se van a dirigir a colonizar la nasofaringe. Las bacterias van a entrar directamente hacia los vasos sanguíneos y a partir de aquí se van a distribuir a todo el organismo, pudiendo alcanzar el líquido cefalorraquídeo y una vez que están en el líquido cefalorraquídeo ya se diseminan a las meninges y causan esta respuesta inflamatoria. La misma inflamación va a aumentar la presión de las arterias intracraneales y la misma inflamación comprime al tejido cerebral, lo que va a condicionar a unas manifestaciones clínicas especificadas en una triada. Esta es la triada clásica de la meningitis bacteriana aguda, que consiste en alteración del estado mental, en fiebre y en rigidez de la nuca. Las alteraciones del estado mental las podemos observar en algunos otros trastornos. La fiebre también se puede observar en algunos otros trastornos. Entonces, es la rigidez de la nuca el signo más importante de esta triada. Esta triada también se va a encontrar sumada hacia síntomas como la cefalea. Ustedes pueden encontrar esta triada, pero también va a haber una variación en la que nos menciona que es alteración del estado mental, rigidez de la nuca y cefalea, pero la que está más documentada es la que les puse en el esquemita de color verde. En cuanto al diagnóstico, es clínico. La guía de práctica clínica, una de sus recomendaciones es que nosotros hagamos una exploración física que sea completa. Hay que evaluar el estado de conciencia utilizando la escala de coma de Glasgow. Hay que evaluar los nervios craneales en busca de alguna parálisis. Hay que evaluar si existe algún déficit focal, signos meningios, signos de hipertensión intracraneal o evidencia de algún trauma grave. En la imagen de la derecha coloqué los signos de irritación meningea y también por WhatsApp les hice llegar un video que en 1 minuto 30 segundos la doctora realiza la exploración de estos signos. Les sugiero que lo vean para que también, bueno, sí que es diferente verlo plasmado en una imagen a quizá verlo en un video, nos puede ayudar un poco más. Bueno, los signos pues ya los conocemos, es rigidez de la nuca, el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. Todos son específicos de irritación de meninges. También una evidencia de la guía de práctica clínica es que sumado a una exploración física completa, hay que agregar un estudio de líquido cefalorraquídeo. Pero, ojo, el estudio de líquido cefalorraquídeo, es decir, cuando se realiza una punción lumbar, está contraindicado si nuestro paciente tiene datos de hipertensión intracraneal. Entonces, es una decisión que tenemos que saber considerar. Más adelante explicaré un poquito relacionado a esta punción lumbar, pero en esta diapositiva lo que quiero que ustedes observen es que la combinación de un síndrome meningio, es decir, la clínica, sumado a la inflamación en el líquido cefalorraquídeo, va a establecer el diagnóstico.
No se van a callar. Bueno, en el cuadro ustedes pueden observar el que está redondeado en un rectangulito rojo, cuáles son los datos que se van a obtener en una punción lumbar y en la obtención del líquido cefalorraquídeo. Aquí pueden observar que la presión del líquido cefalorraquídeo en una meningitis séptica, es decir, causada por bacterias, va a aumentar. Los leucocitos también van a incrementar, van a encontrarse en rangos que van desde los 1000 hasta los 10.000. Ahí no se habla de un promedio, hay diferentes tablas, hay diferentes valores, entonces hay que apegarnos a los valores de referencia que nos dé nuestro laboratorio. Va a haber una predominancia de polimorfonucleares, va a haber menos cantidad de mononucleares, las proteínas se van a encontrar elevadas, entre unos 100 a 500 miligramos por decilitro, la glucosa va a estar disminuida, aquí es un dato interesante, está disminuida, incluso se ha documentado menos de 30 miligramos sobre decilitro, y debido a que esta meningitis es causada por bacterias, evidentemente la tinción de GAM va a ser positiva, hasta en un 90%. Y si se realiza un cultivo de este líquido cefalorraquídeo, pues es evidente que también vamos a obtener el aislamiento de una bacteria. Existen algunas pruebas complementarias, estas se realizan más que nada cuando el diagnóstico es dudoso. Por ejemplo, se realiza la tinción GRAM, se realiza el cultivo de líquido cefalorraquídeo, considerado como el gold standard, porque este sí o sí nos va a decir cuál es el agente causal. Y se realiza el cultivo solamente en casos en los que se necesita confirmar si el tratamiento que le estamos dando a nuestro paciente es un tratamiento que está funcionando. También la guía de práctica clínica nos recomienda realizar PCR sérica, procalcitonina, reacción en cadena de polimerasa. Dentro de los diagnósticos de imagen, nosotros podemos identificar algunos signos de reforzamiento meningio. En la tomografía del lado izquierdo, esta tomografía está a nivel de tálamo y se observa un engrosamiento y reforzamiento de las meninges a nivel de la cisterna pineal, que viene siendo más o menos esta zona. Y del lado derecho, en esta imagen, en esta TAC, el reforzamiento de las meninges se observa principalmente en la cisura de Silvio, y este reforzamiento es hiperdenso. Aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico de la meningitis aguda bacteriana. Imagínense al MIP Juanito, ¿no? Entonces, a su consulta del MIP Juanito va a llegar un paciente, nosotros lo vamos a explorar, bueno, el MIP Juanito lo va a explorar y él va a través de la clínica y del interrogatorio, va a tener una alta sospecha de meningitis bacteriana aguda. ¿Qué va a hacer Juanito? Va a buscar datos de hipertensión intracraneal, por ejemplo, en fondo de ojo. Si por ahí duda nuestro Juanito, entonces va a realizar una tomografía en donde evidentemente le van a arrojar algunos datos en donde sí hay hipertensión o no hay hipertensión. Supongamos, su paciente no tiene hipertensión, entonces sí podemos realizar esta punción lumbar. ¿Para qué? Para analizar el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo es en donde nosotros vamos a poder obtener los valores específicos que ya les había comentado en la tabla, entonces ya podríamos dirigirnos hacia un diagnóstico como tal. Bueno, dentro del tratamiento, este se va a establecer de acuerdo a las características, a los factores de riesgo y al agente etiológico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle un buen abordaje terapéutico a nuestro paciente. Una evidencia de la guía de práctica clínica es que si tenemos una alta sospecha de meningitis bacteriana, el tratamiento antibiótico se debe de iniciar a la de ya. ¿Por qué? Porque les dije que es una urgencia neurológica. Se tiene que realizar punción lumbar, pero si nuestro paciente tiene hipertensión intracraneal, no se va a realizar esta punción. Pero esto no quiere decir que sea una excusa para iniciar el tratamiento. Aún así, realícenlo, pero de forma empírica. Y en la tabla ustedes pueden observar cuál es el tratamiento antimicrobiano. El de elección es ceftriaxona y cefotaxima. El alternativo, meropenem y cloranfenicol. En el caso de que los pacientes pues sean alérgicos, ya se van administrando vancomicina o cloranfenicol. Y en los casos de meningitis neumocócica
en donde este microorganismo es resistente a la penicilina, pues a la ceftriaxona o a la cefotaxima se añade vancomicina. Y en el caso de que la meningitis se deba a Listeria monocitogenes, se va a añadir amoxicilina o ampicilina. Y pues ustedes pueden observar aquí en este cuadro las dosis específicas para cada fármaco. Bueno, como este proceso infeccioso está involucrando al sistema nervioso central, si no se trata de una forma adecuada, puede producir secuelas neurológicas. Entonces, existe un tratamiento profiláctico para estas secuelas. Los esteroides, como protagonista la dexametasona, cumplen esta función de protector para secuelas neurológicas. Se administra a dosis de 0.15 miligramos por kilogramo cada 6 horas durante unos 2 a 4 días. Se sugiere que la dexametasona se administre un poquito antes, entre unos 10 a 20 minutos, antes de la administración del tratamiento antimicrobiano. Y bueno, aquí en esta tabla también especifica una serie de indicaciones que nos orientan a si sí la podemos utilizar o en algunos casos ya no se puede utilizar. Por ejemplo, que nuestro paciente ya llegue a la consulta o que nuestro paciente está causada por algún otro agente que no sea Neisseria meningitis o Streptococcus pneumoniae. Bueno, dentro del tratamiento adyuvante, como nosotros recordamos, nuestro paciente se encuentra en un proceso inflamatorio en donde se va a encontrar edema cerebral. Este tratamiento está enfocado a este manejo, en donde se utiliza manitol, esto es en bolos. Aquí está la dosis específica para el uso de manitol. También, si nuestro paciente desarrolla crisis convulsivas, pues se sugiere administrar fenitoína a una dosis de impregnación y después se mantiene con una cierta dosis. Y en el caso de la tromboprofilaxis, se y las no farmacológicas, pues el uso de heparina. Y aquí tenemos nuestro algoritmo del tratamiento de la meningitis aguda bacteriana. Bueno, ya sabemos que nuestro médico Juanito hizo un adecuado diagnóstico y ahora va a hacer el tratamiento de su paciente. En este caso, hay que identificar si esta meningitis de verdad es una meningitis bacteriana causada por un microorganismo, ya sea Neisseria meningitidis o Streptococcus pneumoniae. Hay que valorar si el paciente es candidato a recibir esteroides. Como ya les había mencionado en la tablita, había 2 especificaciones en las que nos decía que ya no se podía utilizar esteroides. Entonces, si no se puede, si se puede, se los administramos. Y también hay que iniciar con el tratamiento antimicrobiano empírico y debemos esperar una respuesta favorable. Pero si nuestro paciente no tiene una respuesta favorable, es decir, tiene choque séptico, ya es una sepsis grave, una meningococcemia o incluso ya entró en un estado convulsivo, pues lo que nos sugiere la guía de práctica clínica es que entonces el tratamiento se lleve a cabo en terapia intensiva. Y de las complicaciones que originan esta meningitis son divididas en sistémicas y patológicas. Las sistémicas pues son todas estas. Y la más documentada, el síndrome de Austrian, que ya es una infección diseminada. Está en meninges, está en el corazón y está en pulmones. Y de las neurológicas, la más documentada es un déficit tanto motor como sensitivo. También se observa que los pacientes se pueden complicar con crisis convulsivas, edema, hidrocefalia, vasculitis, abscesos cerebrales y lesión de pares craneales. Con mayor frecuencia, la lesión se presenta en el par craneal 8, produciendo hipoacusia. Y aquí tenemos unos criterios de egreso hospitalario. Son una serie de condiciones con las que tiene que cumplir nuestro paciente para poder ser egresado. Así que si en el ENARM por ahí preguntan, ya ven que preguntan de lo más mínimo, por ahí dicen, ¿qué electrodoméstico tiene que tener su paciente para poder ser egresado si fue diagnosticado con una meningitis bacteriana aguda? Inciso A,
microondas, televisión, inciso C, refrigerador, inciso D, ustedes ya saben que lo considera en la guía de práctica, así lo dice. Pero bueno, también otra de las meningitis que les había comentado, pues es causada por Mycobacterium tuberculosis, también es común, y vamos ahora a explicar esta meningitis por ese mecanismo. ¿Qué ocasiona la tuberculosis meningia o la meningitis tuberculosa? Esta es la forma más grave de tuberculosis, la contaminación linfohematógena hacia las meninges y hacia el encéfalo. Tiene una presentación subaguda o crónica, es decir, se va a presentar después de una primoinfección por tuberculosis y tiene letalidad y secuelas neurológicas, especialmente en niños, en lactantes y preescolares. Afortunadamente, la tuberculosis meningia representa el 1% de los casos del total de tuberculosis en un año. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pues, estamos inmunizados con la vacuna BCG. Esta meningitis por tuberculosis tiene un porcentaje de mortalidad del 30%, aún haya recibido un tratamiento adecuado. Como ya les había mencionado, se presenta en niños menores de un año con mayor frecuencia, aunque los rangos van de los 0 hasta los 5 años. También se presenta en pacientes inmunodeficientes e incluso en indigentes. Dentro de la fisiopatología, pues como les he comentado, esta llega al sistema nervioso central a través de la vía linfohematógena y esta surge o se origina por una primoinfección pulmonar. Tenemos una infección ya sea primaria o puede ser una reactivación tardía de lo que fue una infección primaria. Hay un aumento de la concentración de bacilos en sangre, si ustedes recuerdan, pues se quedaban dentro del macrófago, proliferaban al interior, luego explotaba este macrófago y se liberaban un montón de Mycobacterium. Este Mycobacterium se va a encontrar aislado en varias partes del cuerpo e incluso va a formar focos gaseosos, y hay focos gaseosos que se van a encontrar en la base del cerebro, lo que origina que comprima a los nervios craneales, produciendo alguna sintomatología específica. También debido a esta basilemia va a haber una oclusión del paso del líquido cefalorraquídeo que origina la hidrocefalia, o incluso debido a esta infección hay infiltración de exudado que puede también condicionar a isquemias y a infartos. Se va a manifestar la meningitis tuberculosa a partir de 2 a 6 meses después de que hubo una primoinfección en 3 estadios. El primero, segundo y tercer estadio. En el primer estadio los signos y síntomas son inespecíficos, o sea, tiene estos síntomas nuestro paciente, pero no sabemos específicamente que se debe a esta tuberculosis, nos podemos confundir con un montón de diagnósticos. En el estadio 2 ya empiezan a aparecer algunos datos encefálicos, entre los más documentados la rigidez de la nuca, el Kerning y el Brudzinski. También los reflejos osteotendinosos se encuentran aumentados, incluso hay parálisis de algunos pares craneales y alteraciones como convulsiones, hay fiebre, y en el caso del estadio 3, pues ya las alteraciones ya involucran al estado de alerta, incluso nuestro paciente puede llegar a un coma, hay espasticidad, hay hipertensión intracraneal, aquí ya el paciente se complica demasiado. La guía de práctica clínica menciona que nosotros vamos a diagnosticar una meningitis tuberculosa si realizamos una buena anamnesis. De hecho, la guía de práctica clínica nos sugiere que preguntar en los antecedentes familiares y en los personales. Dentro de los familiares, pues nos dice que debemos preguntar acerca de manifestaciones compatibles con tuberculosis en algún familiar con el que el niño pudo haber tenido contacto. Hay que especificar fechas y hay que preguntar sobre qué tipo de manejo le dieron. Hay que preguntar también si el niño tuvo contacto con algún familiar sospechoso o si tuvo contacto con algún otro individuo fuera del entorno familiar. Dentro de los antecedentes personales hay que preguntar si el niño ha sido inmunizado con la vacuna BCG, si ha tenido antecedente de tuberculosis, incluso si la frecuencia de exposición a contactos positivos, si el niño tiene alguna enfermedad inmunodeficiente o si está sometido a tratamiento inmunosupresor. Y aunado a
anamnesis hay que realizar una adecuada exploración física, enfocándonos en el fondo de ojo, en búsqueda de signos meningios, en exploración de reflejos osteotendinosos, exploración de pares craneales y escala de coma de Glasgow. Dentro del diagnóstico de laboratorio, también se puede utilizar la prueba de tuberculina, que si ustedes recuerdan, es reactiva a 5, a 10 y a 15 milímetros, pero de acuerdo a una serie de características. Entonces, eso ya sería como algo particular, ya no lo vamos a mencionar. En la cuestión de la tinción, en la cuestión de realizar un VAR y una tinción Nielsen para búsqueda de este Mycobacterium, y también podemos apoyarnos de biometría y química sanguínea. Y en cuanto a la neuroimagen, se puede realizar una radiografía de tórax, una TAC contrastada de cráneo y una resonancia magnética. Estuve buscando TACs de cráneo en donde nos dijeran cuáles son los signos que se van a observar. No la encontré, se las debo. Solamente encontré esta, pero pues hace referencia como a las indicaciones en las que se realizaría en un caso de tuberculosis, pero no nos explica qué vemos. Muy importante, también hay que realizar punción lumbar si es que no está contraindicada, ya les dije por qué. Y aquí en esta tabla podemos observar cuál es la característica del líquido cefalorraquídeo ante una infección por tuberculosis. La presión también está aumentada. Los leucocitos se encuentran, ahí dice que 50-50, no sé si está en la tabla o yo estoy confundida, y luego dice que promedio 2000. Entonces, esto le duda un poco. Los polimorfonucleares en este caso están disminuidos y los que están aumentados son los mononucleares, o sea, al revés que la meningitis ocasionada por bacterias. Las proteínas también se encuentran elevadísimas, hay hipoglucorraquia y aquí la tensión gram pues, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium es un VAR y el cultivo puede ser positivo. Existen unos criterios diagnósticos para tuberculosis, también están establecidos en la guía de práctica clínica. Son todos estos, los voy a dejar para que ustedes los lean. Son criterios clínicos, de laboratorio, radiológicos y de tuberculosis fuera del sistema nervioso central, que es prácticamente lo que ya les expliqué. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos considerar un caso de meningitis tuberculosa definitiva, una altamente probable o posible. Doctora, regrese a la guía anterior. Usted decía que no había encontrado datos tomográficos, ¿verdad? Ahí, ajá. A ver, la anterior, no. Más adelante. La antepenúltima. Diapositiva. No, dentro de los criterios. Vaya a la primera. Ahí. Entonces ahí dice criterio radiológico, ¿verdad? Ahí está. Dice tomografía cerebral con 2 o más de los siguientes: realce de los ganglios, hidrocefalia, tuberculoma o infartos cerebrales. Estos infartos cerebrales, la hidrocefalia, es muy característica de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Que produce un cráneo hipertensivo en los pacientes. Eso es muy relevante para este tipo de tuberculosis, que la diferencia respecto a las demás. ¿Ok? Sí, está bien. Bueno, también se puede realizar un tratamiento. Ahora sí empezamos a hablar acerca del tratamiento. Para ello comenzamos con el tratamiento quimioprofiláctico. Este tratamiento consiste en la administración de isoniazida en personas que tengan el riesgo de desarrollar tuberculosis. Se divide en dos, una primaria y una secundaria. En la primaria es en personas que no están infectadas, es decir, un PPD negativo, pero se pretende protegerlas contra Mycobacterium. Y en la profilaxis secundaria, la persona ya está infectada, pero se pretende evitar que desarrolle la enfermedad grave. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, pues se sugiere utilizar tratamientos que dentro de su farmacocinética logren distribuirse, incluso llegando hacia el encéfalo por paso a través de la barrera hematoencefálica. Afortunadamente, los tratamientos antifímicos logran pasar la barrera hematoencefálica en su totalidad, como isoniazida, piracinamida y etionamida. Entonces, aquí podemos observar el porcentaje de paso
Y en esta tabla ustedes pueden observar las dosis recomendadas para este tratamiento. Existe varianza en cuanto al tiempo de tratamiento. Las dosis por lo regular son casi las mismas. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar que se utiliza a 3 meses y esta a 9 meses, y hay algunas que dicen que 2 meses y 6 meses, o 4 meses y 9 meses. Más sin embargo, es prácticamente individualizado para cada paciente. Y bueno, también es este algoritmo, tanto de diagnóstico como de tratamiento para la meningitis tuberculosa. Hay bueno, se realiza la historia clínica, hay que valorar factores de riesgo, si estuvo expuesto a alguna persona, si está inmunocomprometido. En cuanto al cuadro clínico, pues hay que valorar también todo eso que les había comentado en la anamnesis y en la exploración física. Y con ello, pues nosotros vamos a integrar si sospechamos o no de esta tuberculosis meningia. Aquí este algoritmo nos hace hincapié en que debemos de referir al paciente. Si estamos en un primer nivel, lo referimos a un segundo. Si estamos en un segundo y tenemos el medio de atenderlo, pues lo atendemos. Y si no, lo referimos a un tercer nivel. Para que se hospitalice, se realizan sus laboratorios específicos y sus radiografías, y entonces nosotros podemos obtener nuestro diagnóstico de tuberculosis meningia y ya iniciar el tratamiento encaminado a la mejora de este paciente. Existen algunas secuelas también derivadas de esta meningitis tuberculosa. La más documentada, hidrocefalia, también se puede acompañar de algún déficit motor, neurocognitivo y de algunas otras secuelas neurológicas. Existen también factores que nos definen un mal pronóstico, como por ejemplo que los niños sean menores de 3 años, inmunodeprimidos, que no estén vacunados, que el paciente haya desarrollado un cuadro clínico grave, que hayan alteraciones muy considerables en líquidos cefalorraquídeo, que esta bacteria sea resistente y, el más importante, un retraso diagnóstico terapéutico. Por eso les digo que esta es una urgencia neurológica. Y ya. Compañeros, se me acaba de ir el internet. Estoy con datos. Si tengo algún problema con el audio, ¿me pueden avisar, por favor? Sí, compañero. Bueno, continuaremos con el tema de encefalitis. La encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral. Clínicamente está manifestado como encefalopatía con signos difusos o focales, también déficit motor, sensitivo, neuropatía craneal, y esto puede originarse por infección de bacterias, virus, hongos o parásitos. Los más comunes van a ser los virus. Lo que sigue, por favor. La encefalitis viral es lo mismo, es una inflamación del parénquima cerebral, pero esta es secundaria a una infección viral. Su etiología principal es el virus de herpes simple tipo 1. Como su fisiopatología va a haber una primoinfección por virus de herpes simple. Esta puede causar lesiones mucocutáneas que pueden ser asintomáticas. Se replica en su puerta de entrada, ya sea mucosa genital oral, lo que lleva a una infección de las terminaciones nerviosas sensitivas. El virus es transportado en forma retrógrada a través del nervio trigémino y se establece en el ganglio trigeminal, en donde permanece latente. Cuando la reactivación del virus ocurre, puede alcanzar el sistema nervioso por mecanismos aún no aclarados. El sitio de predilección de la infección es la corteza temporal y el sistema límbico. Generalmente va a ocurrir en pacientes con inmunodeficiencias, es lo más común. La que sigue, por favor. Una vez dicho esto, las manifestaciones clínicas, las más comunes van a ser fiebre, cefalea, disfasias o afasias, cambios conductuales, crisis convulsivas. También, como tiene una predilección por regiones temporales, va a haber fallas en la memoria, alteraciones del estado mental, estado de confusión, cambios de personalidad, delirium, agitación, alucinaciones y psicosis. La que sigue, por favor. Entonces, nuestro diagnóstico se va a establecer con el síndrome clínico de encefalopatía, más evidencia de inflamación y líquido cefalorraquídeo y PCR. En el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a ver por lo regular muestra una presión alta, pelocitosis a expensas de linfocitos, una leve moderada elevación de las proteínas y una glucosa normal o ligeramente disminuida, todo eso representado en el cuadrito rojo que les puse, les señalé ahí. La que sigue, por favor. La PCR, la determinación de PCR para el virus del herpes simple en el líquido cefalorraquídeo, si bien no es el estándar, es el método preferido en la actualidad y tiene una sensibilidad del 96 al 98%
y una especificidad de 95 al 99%, porque se puede deducir que si la PCR sale negativa posteriormente, podemos suspender el tratamiento. La resonancia magnética va a ser normal en las primeras semanas, en un 10 a 20% de los casos. Los hallazgos más característicos van a ser la restricción de la secuencia de difusión en temporal media y en el cíngulo. La que sigue, por favor. Busqué muchas bibliografías y la mayoría mencionaba que el tratamiento más importante es el acyclovir a una dosis de 10 miligramos por kilogramo por dosis, cada 8 horas, aplicado de una forma intravenosa y diluido en solución salina. Tenemos que mantener siempre una buena hidratación para evitar una nefrotoxicidad por el antiviral. Una vez que la PCR, ya se los había comentado, sale negativa, se van a tener que suspender el tratamiento. La que sigue, por favor. Es muy importante reconocer bien la encefalitis por herpes. ¿Por qué? Porque se tiene que considerar un cuadro grave, porque cuando no se trata, produce deterioro neurológico y la muerte. Aún con tratamiento, su mortalidad es del 20 al 50% aproximadamente. La que sigue, por favor. Continuaríamos con el tema de absceso cerebral. Como definición, se describe que es como una colección de pus dentro del parénquima cerebral que se encuentra focalizada y encapsulada. Permítame un segundo. Presenta una incidencia estimada de 0.3 al 1.3 casos por 100.000 habitantes por año. Sus factores de riesgo, la bibliografía son los extremos de la vida. Ancianos y niños en edad de y antecedentes de osteomielitis, hepatitis o tiroiditis. Esta ahorita más de la tenemos de su etiología más común es bacteriana y puede acceder al parénquima cerebral por diseminación directa que constituye el 40% de los casos a través de un foco infeccioso por sinusitis o otículos los cuales suelen ser únicos, o también puede ocurrir por diseminación hematógena que comprende el 60% de los casos a través de infecciones distantes como abscesos pulmonares, los cuales van cambiando a veces 50-50, otras 60-40, pero más o menos esta es la media. Los patógenos que encontramos comúnmente van a ser estreptococos y estafilococos. Que sigue, por favor. Su fisiopato. Pues el microorganismo tiene factores patogénicos, ¿no? Estos van a ayudar a evadir el sistema inmune. Se van a dirigir a la barrera hematoencefálica y la van a cruzar. Después de cruzar la barrera, van a liberar citocinas como interleucina 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral. Esto va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y produce una quimiotaxis. Una vez que se instala el patógeno dentro del parénquima, se inicia un área de reblandecimiento llamada cerebritis, que se necrosa de forma paulatina, teniendo como resultado una cavidad compuesta de material purulento. Para que se forme un absceso se tienen que dar 4 pasos. Estos anótenos son importantes. Primero va a ser una cerebritis temprana. Va de 1 a 4 días y esta se caracteriza por acumulación de neutrófilos, necrosis tisular y edema. La cerebritis tardía, ese segundo paso, va de 4 a 10 días. Aquí va a haber un predominio de linfocitos y de macrófagos. Va a haber en la tercera fase una formación capsular temprana que va de los 8 a los 14 días. Aquí se da la formación de una cápsula inicial altamente vascularizada. Esto es crucial para secuestrar la lesión y garantizar seguridad al tejido circundante. La formación capsular tardía, esta va más allá de los 14 días. Esto va a indicar que el absceso está maduro. Cuando esta cápsula se engrosa, es decir, cuando hay más de 3 semanas, es el momento más ameno o más oportuno para realizar la excisión quirúrgica. La que sigue, por favor. Las manifestaciones clínicas. Esta va a tener una triada patognomónica. Se va a caracterizar por cefalea, generalmente semicraniana constante, fiebre y déficit focal. El déficit focal va a ser dependiendo del área afectada. Se va a aunar también rigidez nucal y vómitos. Como ya les dije que el déficit focal depende del área afectada, los lóbulos principalmente afectados van a ser el frontotemporal, frontoparietal, cerebeloso y el occipital. La focalización del lóbulo frontotemporal o parietal va a generar letargo, déficit de atención, deterioro del estado de conciencia, biparesia, signos motores, unilaterales, paranopsias y crisis convulsivas. La que sigue, por favor. Si encontramos una focalización en el cerebelo, va a haber ataxia, nistagmo, vómito
vómitos y dismetría. Si hay una afectación en el lóbulo occipital, va a haber hipertensión intracraniana, edema y convulsiones. Aquí sigue, please. El diagnóstico va a ser sobre todo por la clínica y estudios de neuroimagen. No recomendaban la biopsia porque es un método un poco peligroso y a veces las lesiones no van a ser de fácil acceso. Tampoco recomendaban la punción lumbar para el líquido cefalorraquídeo porque aquí hay masas. Estas masas pueden generar que la línea media se desplace para el paciente. Entonces, por el estudio de neuroimagen, se va a sospechar de un absceso cuando hay una lesión llena de fluido rodeada por edema. En ATAC, el hallazgo va a ser el de una lesión hipodensa con realce anular periférico, además de que nos brinda características de localización, número, tamaño y el estadio en el que se encuentra, porque les dije que había 4, ¿no? La que sigue, por favor. La resonancia magnética, esta es mucho más sensible que la TAC, ofrece ventajas en la detección de la cerebritis temprana, edema y mejor diferenciación entre las zonas de inflamación, los ventrículos y el espacio supraracnoideo. En la secuencia T1, la cápsula aparece como un margen discreto que es isointenso. El contraste con gadolino provee una clara diferencia al aumentar la visualización del margen del absceso. En T2, la zona de edema que rodea el absceso se observa con mayor facilidad y la cápsula aparece como un margen hipointenso bien definido, como está aquí en la imagen. Es de suma importancia que tenemos que buscar intencionalmente focos infecciosos por continuidad, porque esa es una de las etiologías principales que debemos de buscar sinusitis o otitis. También podríamos pedir una radiografía de tórax buscando algún problema pulmonar como el absceso. La que sigue, por favor. Estos son los cambios que nosotros esperaremos encontrar en la TAC y en la resonancia magnética, básicamente lo que yo ya les dije, pero un poco más profundizado para que lo chequen más adelante con más calma. La que sigue, por favor. El tratamiento se va a dividir en varios pasos, pero tenemos que tener en cuenta que el drenaje quirúrgico y antibiótico terapia es el tratamiento de elección para la mayoría de los abscesos. Entonces, el tratamiento antibiótico va a ser empírico de forma inicial, dependiendo de la localización del absceso y la sospecha de continuidad o diseminación hematógena. Aquí en la tabla que les puse, dependiendo de la zona, va a ser el tratamiento que vamos a manejar, pero se ha descrito un esquema triple contra los principales agentes implicados. Vamos a usar vancomicina, ceftriaxona y metronidazol en las posologías que están aquí en el cuadro y dependiendo de la zona afectada o que hayamos sospechado. La que sigue, por favor. El tratamiento quirúrgico. Las indicaciones para cirugía, ya sea drenaje o excisión de la lesión, van a ser un efecto de masa importante, aliviar la hidrocefalia, diagnóstico definitivo por biopsia en casos de falla, tratamiento o sospecha de agente resistente, y los tratamientos disponibles o los que podemos realizar puede ser una excisión por craniotomía o un drenaje por aspiración. La excisión va a estar más relacionada con una menor estancia en el hospital, menor intervención, menor mortalidad. Igual, el drenaje también es una opción que cada vez genera menos mortalidad y puede estar indicada en muchos pacientes. Pasando al último tema, que es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad oportunista. Es causada por el parásito Toxoplasma gondii, que es un protozoo intracelular obligado. Este puede ser vehiculizado a través del consumo de carne, cruda o mal cocida, con presencia de quistes o al ingerir alimentos y agua contaminados con quistes. En México la prevalencia es muy alta, es alrededor del 40%, o sea que es muy común en el país. No ande mucho en el ciclo vital, en el ciclo de vida, ni en las características, porque eso ya lo conocemos. La inmunopatogenia, la infección es sintomática en más del 90% de los pacientes inmunocompetentes, eso es importante. Una vez que el sistema inmune controla la etapa proliferativa del parásito, que es el taquizoito, la infección se delimita a estructuras quísticas en las que el parásito se replica en menor velocidad, que son los bradizoitos. Los quistes tisulares se van a encontrar distribuidos en todo el organismo, particularmente en el sistema nervioso central, donde persiste la forma latente por el tiempo de vida del sujeto infectado, esto sin provocar ninguna respuesta inflamatoria aparente. ¿Por qué? Porque se supone que el sistema inmune de las personas pues, está bien, ¿no? Ahora, hay rupturas continuas de los quistes, pero solamente se va a desarrollar una encefalitis toxoplasmática en pacientes con sistema inmune incompetente. Si ya se dieron cuenta de estas tres patologías, tienen esto en común, que los pacientes suelen estar con un déficit del sistema inmune. Puede aparecer en
personas con VIH, personas con leucemias y bueno, personas con un déficit del sistema inmune. Así por favor. Entonces, las manifestaciones clínicas, los datos más frecuentes van a ser cefalea, fiebre, convulsiones, rara vez hay rigidez nuclear, esto es importante porque en las anteriores sí había cambios del estado mental y movimientos anormales. La localización más frecuente de las lesiones es la unión córtico-subcortical de los hemisferios cerebrales y ganglios basales. Hemiparesia contralateral es el signo focal más común, seguido por una afasia, alteraciones sensoriales, y se han descrito también temblor, hemicorea, hemibarismo, parkinsonismo, acatasia, distonías focales. Sí, por favor. El diagnóstico. Lo ideal sería mediante biopsia del tejido, como les mencioné hace rato, pero debido a que es un procedimiento de alto riesgo y las lesiones también no son siempre de fácil acceso, se va a optar por estudios de imagenología y estudios serológicos o PCR en el líquido cefalorraquídeo. Igual, aquí unos autores mencionaban que sí se podía hacer punción lumbar, otros decían que no, pero se los paso al costo. Decimos que, pues, también como hay efecto de masa, la línea media del paciente tiende a moverse, entonces no es muy conveniente realizar la punción, pero pues nada más para que lo sepan. Entonces, en el TAC, el hallazgo de una o varias lesiones redondeadas y potensas con refuerzo anular, postcontraste y edema perilesional. Las lesiones toxoplásmicas suelen localizarse en unión córtico-subcortical, como lo mencioné anteriormente. La siguiente, por favor. Y en el tratamiento busqué también mucha bibliografía y todos me mencionaban esto. La mayoría, el régimen de acción consiste en pirimetamina de 100 a 200 miligramos, dosis inicial, después 50 a 100 miligramos al día, más ácido folínico, 10 miligramos al día, más sulfadiacina, de 2 a 8 gramos día por vía oral, manteniendo durante al menos 6 semanas. Y pues sería todo, compañeros. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No. Ok. Dame un segundito, por favor. Ok. ¿Alguna duda con el tipo de neuroinfección?
importante el examen físico, ¿de acuerdo? La doctora bien lo mencionaba, hacer un examen exhaustivo. Si nosotros estamos sospechando de una neuroinfección, pues inmediatamente nosotros tenemos que iniciar un tratamiento antimicrobiano. Es decir, no podemos esperar el resultado de los laboratorios que nosotros hagamos para iniciar un tratamiento. Ahora sí, lo que podemos hacer es iniciar el tratamiento y después, si tenemos el cultivo a los 5 días, poder hacer una modificación. Es una urgencia neurológica y yo diría que es una emergencia neurológica porque en el aspecto de que si no se trata puede dar secuelas neurológicas de tipo permanentes y discapacidad. ¿Ok? En la consulta, pues prácticamente se ve de todo, ¿no? Se ven muchachitos que están cuadripléjicos, sus 18 años demostraron con un proceso de una neuroinfección y que por una cosa y otra cosa su tratamiento ha demorado, ¿no? Entonces, una mala atención pues lleva a causas, diría, a una discapacidad de tipo irreversible, ¿ok? Entonces, tener en cuenta la tuberculosis, siempre tenerla, hay un foquito para la tuberculosis, porque todavía en México hay mucha tuberculosis, no está erradicada la tuberculosis, ¿ok? Entonces, pensar mucho en las pacientes, sobre todo cuando se tratan en ginecología y tienen abortos habituales, hay que descartar tuberculosis. En pacientes que son VIH también, pacientes que toman inmunosupresores también, toda la población riesgo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pues tienen el riesgo de hacer una encefalitis por tuberculosis. La que más frecuente se nos presenta pues es la bacteriana y la herpética, ¿sí? Saber que la herpética, dentro de sus características topográficas, donde más afecta es prácticamente a nivel insular del lóbulo temporal y lóbulo frontal, ¿ok? Entonces pueden venir pacientes con manifestaciones de tipo psiquiátricas, ¿ok? Igual, durante la pandemia nos tocó ver pacientes que solamente venían con alteración del estado de personalidad, ¿ok? Una hiperkinesia, intranquilidad, agresividad, y esos eran los únicos síntomas que presentaban esos pacientes, ¿ok? Mejoraban mucho con la administración de esteroides y tenían el antecedente también de infección por COVID días previos, ¿no? Entonces se podría decir que son encefalitis inclusive inmunomediadas. Sin embargo, pues hay que cubrirlos con antibiótico y antiviral. Aunque la guía no dice eso, hay que estar seguro si es una viral o un antibiótico, pero con antibiótico, antibiótico terapia. Entonces, pero la clínica es muy florida, ¿de acuerdo? ¿Qué más con respecto a eso? Ok, el examen físico y desde la cabecita, como mencionó la doctora, su estado de conciencia, ver alteración de los pares craneales, mover los brazos de esos pacientes. Si está acostado, pues le decimos que levante. Si está parado, decimos que camine con punta talón, y si no, que levante las piernas, primero una, luego la otra, y luego de manera bilateral. Y si tenemos dudas, tenemos que volcar al paciente de boquita para abajo y hacer que flexione las piernas, flexión de la rodilla, y ver que no haya déficit. Entonces, igual, los reflejos importantes, porque los reflejos también nos van a orientar a nosotros si realmente hay, si están exaltados, si están disminuidos. Si sabemos que están exaltados, podemos decir que pues hay una lesión a nivel central, ¿ok? El signo de Kerning, de Brudzinski, son importantísimos para la neuroinfección. Ahora, ¿qué va a pasar? Un paciente que no tenga Kerning, no tenga Brudzinski, eso no quiere decir que el paciente no tenga una encefalitis, ¿de acuerdo? Si hay toma de... en los libros nos describen mucho la meningitis aparte de la encefalitis, ¿de acuerdo? Ahora, en las encefalitis, pues no va a haber datos de rigidez nucal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está afectada la meninges. Pero sí van a haber manifestaciones de tipo alteración del estado de la conciencia, manifestaciones de tipo neuropsiquiátricas, y alteraciones de tipo focal. Si es motora, puede venir con una hemiparesia, si es a nivel del lóbulo temporal, o si es a nivel
de los ganglios basales, inclusive pueden venir con trastornos del movimiento. ¿Cómo vamos a abordar? Inmediatamente nosotros sospechamos, ese paciente tiene que quedar internado, hay que canalizarle, hay que hacerle todos los laboratorios. Si es un paciente joven, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hacerle VIH, tenemos que hacerle un panel viral, ¿ok? Para los TORCH. Hay que hacer también un perfil reumatológico para este tipo de pacientes, que se hace todo eso, ¿ok? Entonces, ver qué tanto es el deterioro del estado neurológico para entonces proceder. Y el fondo de ojos y el papiledema, pues no podemos hacer punción lumbar. Si viene un paciente deteriorado, y pues más ahora como estamos en época de pandemia, ¿ok? No nos vamos a poner a explorar fondo de ojo, ¿verdad? Que se debería hacer, pero entonces, pues si viene con un estado marcado de la conciencia, pues ese paciente simplemente va para una tomografía o va para una resonancia magnética. ¿Ok? Ahora, el electroencefalograma nos daría una noción de que si realmente ese paciente persiste en ese estado deteriorado de su conciencia, pues ver si es que no hay un estatus epiléptico no convulsivo. ¿Ok? Y también para valorar las secuelas neurológicas que quizá pudieran quedar en estos pacientes. Las complicaciones, lo mencionaba la doctora. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Complicaciones inmediatas, mediatas y a largo plazo. Las inmediatas, la hidrocefalia, las crisis convulsivas, los infartos cerebrales. Las mediatas pues pueden ser igual fenómenos epilépticos, ya traduzcan en una epilepsia, fenómenos de discapacidad intelectual, discapacidad motora, ¿vale? Y el pronóstico realmente nosotros no podemos dar un pronóstico inmediatamente cuando valoramos de una primera vez. El pronóstico va a ser evolutivo, como vaya evolucionando. Estas encefalitis, ninguna es buena, ¿sí? Siempre que yo digo ninguna encefalitis es buena. Hay que tratarlas y tratarlas agresivamente desde una primera etapa. Entonces, lo mencionaba la doctora. La dexametasona, buenísima, ayuda a desinflamar, un potente antiinflamatorio a nivel central, ¿ok? El antibiótico-terapia, el medicamento ya sea la ceftriaxona, sea la cefotaxima, ¿ok? Uno de los dos, no los dos, porque los dos son cefalosporinas de tercera generación, ¿verdad? Entonces podemos agregar inclusive penicilina de tipo ampicilina, está la vancomicina y el penopenem, que son antibióticos de más amplio espectro cuando no tengamos una buena respuesta a antibióticos de primera línea. Y bueno, en este caso la ciclovir, si es una meningitis infecciosa, pues los medicamentos que van a ir para el paciente van a ser como se trata una tuberculosis. Estas tuberculosis mucho están pegaditas en los pacientes con VIH. En el IMSS una vez tocó ver una paciente que tenía joven de 30 años, no podía quedar embarazada, la familia la apoya para una inseminación in vitro, ¿ok? 100,000 pesos la inseminación, entonces empieza a acudir en repetidas ocasiones a urgencia, entonces la regresaba nuevamente a su casa porque si no era una infección urinaria, una infección en las gargantas, siempre con antibiótico. Así pasó el primer trimestre. Entonces, el segundo trimestre quedó una velocidad de los ginecólogos determinan que es una cuestión de mitis, entonces procede a un legrado, entonces queda internada en el servicio de obstetricia, igual, aquí tenemos tratamiento de estado neurológico y convulsión. Cuando se da con la convulsión, entonces se hace luego que hacemos una punción lumbar y vemos que tanto la compatible para una neuroinfección bacteriana, le hacemos una
se reporta como un posible caso de más hacia fiebres vespertinas, ¿no? Era muy clásico hacía fiebre vespertina. Entonces, cuando se sospecha una circunstancia, se confirma la hidrocefalia y al mismo tiempo llega el resultado de anatomía patológica que tenía una tuberculosis, eran granulomas a nivel endometrial. ¿De acuerdo? Entonces se manda para México la paciente ya con su derivación ventrículo-peritoneal y en México la paciente se complica y hace infartos cerebrales porque se obstruye la válvula porque como lo mencionaba, producen importante y esa es la causa produce la obstrucción a nivel de los conductos y del sistema ventricular. Entonces hay mucha finalmente con una dirigida y además una secuela neurológica. Entonces, ¿qué tenemos que llevar? Que tenemos que tratarlo como si fuera una pacientes, porque no va a ser si el paciente no mejora las 72 horas, inclusive está indicado realizar con la punción lumbar. En caso de que la primera no tenga voces, como siempre en las instituciones, no va a tratar no